Te amo, Dios, tu amor nunca falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Así es, chicos hermosos. Espero que estén pasando esta Navidad muy contentos con su familia, muy a gusto en sus vacaciones. Y bueno, ya mero comienzan de nuevo otro año, un año nuevo, una nueva vida para todos. Eso es lo que esperamos, que todo sea diferente, pero para bien. Encomendamos nuestro año a Dios, pidiéndole de favor que todo lo que hagamos sea de bendición y que lo glorifique a Él, que sea un buen testimonio para nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, aquí estamos, chicos, estudiando hombres y mujeres de la Biblia. Hoy vamos a comenzar a ver la historia de David. Hoy veremos a David y Goliat. La historia de David, yo pensé hacer solamente un resumen de ella, pero al ver tanta riqueza, tanto que nos enseña esta historia, decidí mejor, conforme el Espíritu Santo me fuera guiando, ir dando a cada personaje que se presenta con David, porque todos traen una enseñanza muy grande. Entonces, pues comenzamos. Recuerden alistar una pluma, un cuaderno, para que ustedes vayan anotando los versículos que les voy a dictar y que en su casa ustedes lo lean en su Biblia y esperando que el Espíritu Santo les hable personalmente a cada uno. Y bueno, entonces David y Goliat, Dios le dijo a Samuel: ¿hasta cuándo vas tú a dejar de llorar por Saúl? Mientras el profeta Samuel lloraba por Saúl, Dios estaba planeando el momento más grande en la historia de Israel. La verdad enseña la Biblia que nunca es motivo suficiente para llorar,
porque mientras más estemos en la presencia de Dios, para Él no hay nada imposible, y Él siempre entra proviéndonos una salida de nuestra prueba, tribulación o angustia. Y si no nos enfocamos en Dios, no veremos esa salida. El Señor rechazó a Saúl porque él no obedeció a la palabra de Dios. Esta es una lección que todo creyente debe de recordar, que Dios también rechaza a todo aquel que rechaza su palabra. Y la desobediencia a su palabra es tomada como enemistad con Dios, es decir, rebeldía o desamor a Dios, porque el amor se demuestra no solo de palabras, sino de hechos. En Lucas capítulo 6, versículo 46 al 48 dice el Señor: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? El que obedece a la palabra de Dios, cuando vienen las tempestades de la vida, no lo derribarán, porque estará firme en su fe en Dios, y Dios honra al que lo honra a Él. Por ahí escuché en la tarde decir que Dios no abandona. Es verdad, no abandona a sus hijos. Pero cuando un hijo no obedece, el Señor sí lo deja, porque el Señor es justo, ¿sí? Entonces es un muy buen padre nuestro papá. O sea, Él no se tienta, no es como un padre humano, ¿verdad? Emocional, ¿no? Nuestro Señor sabe perfectamente lo que está haciendo con cada uno de nosotros, porque Él está trabajando con nosotros para alcanzar que nosotros maduremos en carácter. Ese es el propósito principal. Ahora aquí nos enseña la Biblia que Saúl quiso actuar a su manera y en su tiempo. No entendió que nuestra intimidad con Dios y nuestra obediencia a Él determina el impacto que cause en nuestras vidas en esta tierra, para que otros no se pierdan, sino se conviertan y crean en que Dios tiene un plan para todos nosotros. A medida que maduramos en la fe, llegamos a hacer todo lo que Dios pensó para nosotros. Pero si rehusamos confiar en Dios, este fue el error de Saúl. Entonces perderemos las bendiciones que están reservadas para los que son fieles. Saúl reconoció que el temor era un problema en su vida, pero no hizo nada al respecto. Es un gran avance que reconozcamos nuestras debilidades. Para eso también leemos la Biblia, para que Dios nos revele las deficiencias de carácter que tenemos, pero no para quedarnos sin hacer nada, como lo hizo Saúl, sino para cambiar. ¿Y cómo podemos cambiar? Poniendo por obra la palabra de Dios. Por eso Dios nos ha dado de su Espíritu Santo para que juntos podamos vencer la batalla de nuestra vida. En el caso del temor, hay que desarrollar la virtud de decisión. Alguien una vez escuchó que dijo: pues si tienes temor, con todo y esto, hazlo. Y así es como sale la valentía, chicos. El valiente no es que nunca haya tenido temor o no lo haya sentido, sino que ha vencido ese temor arriesgándose, decidiendo. Entonces la virtud de decisión es necesaria. Y todo eso se va desarrollando conforme vamos estudiando la palabra de Dios, que es lo que estamos haciendo aquí. Y un pastor dice que la mejor manera para lidiar con el temor a la gente es cultivando una reverencia y un amor mayores a Dios y meditando en sus obras y en su palabra. Así aumentará nuestro amor y fe por el Señor, y su perfecto amor echará todos nuestros temores. Esto es lo que dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 18. Siempre que Dios nos requiere para enfrentar pruebas y tribulaciones, provee el valor necesario para superarlos. David fue un hombre de gran valor y no un simple valentón,
pues su valentía estaba arraigada en la soberanía de Dios. David amaba tanto a Dios que lo amaba más que cualquier otra cosa en esta tierra, más que a él mismo. De ahí viene su éxito. El llamado de David. ¿Cómo fue el llamado de David? Dios le dijo a Samuel que hiciera una ofrenda, que reuniera a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey, dijo Dios. Este era David. Para el Señor ya había pensado en una mayor provisión que David. Para el rescate de la humanidad, este sería el Redentor del mundo, nuestro amado Señor Jesucristo, que descendería del linaje del rey David. Mas Samuel le dijo a Dios: si Saúl se entera, me matará. Esto nos recuerda que la carne siempre intentará matar al espíritu. Ambos no pueden habitar juntos. Dios dio una orden y siempre saltarán los pretextos. Esto es la carne con la que tenemos que lidiar en este mundo. Por eso tenemos que aprender lo que dice Dios para poder tomar buenas decisiones. La carne puede abordarnos con razonamientos lógicos y muchos pretextos, pero la fe es muchas veces locura para el mundo. La Biblia muchas veces dice que nuestros pensamientos no son como piensa Dios. Por ejemplo, si los inventores más grandes del siglo XX no hayan creído en algo más que los razonamientos lógicos de la mente de las personas de aquel tiempo, ahorita no tendríamos ni luz eléctrica ni tampoco aviones y muchas otras cosas, ¿verdad? Que hubo personas que las pensaron y las hicieron, aunque todo el mundo decía que era locura. Así es como actúa también el Señor. Dios ordenó al profeta que hiciera un sacrificio y llamara a Isaí para ese sacrificio, porque Dios elegiría a uno de los hijos de Isaí de Belén para ser el próximo rey de Israel. Esta vez no sería un rey como Saúl pedido por el pueblo, pedido por los hombres, sino un rey pedido y levantado por Dios mismo. Dios ama y aún está llamando en este tiempo a todos los profetas para que hagan un sacrificio, llamando a los padres de familias creyentes, para que Dios levante a los reyes y sacerdotes de este tiempo, a sus hijos, así como a David, que le sirvan al Señor y aprendan a dirigir el pueblo de Él. Y no sacrificios en su carne, sino que se enfoquen, que los enseñen a enfocarse en el único sacrificio que ha agradado a nuestro Señor, el sacrificio de Jesús, el Hijo de Dios, en la cruz del Calvario. Que todos aprendamos a mirar la cruz en cualquier situación de problemas o batallas en nuestra vida, porque Él con su gracia salvadora es el único que puede salvarnos. Ahora, ¿cómo David fue escogido? Antes de que Samuel viniera a David, el Señor ya lo había escogido como príncipe para Israel. La Escritura aquí nos enseña que no obstante, hasta un hombre piadoso como era Samuel, puede tener dificultad para no juzgar según las apariencias. Es por eso que todos debemos de depender absolutamente de Dios y acudir a Él para tomar todas las decisiones. La Escritura dice que aconteció que los hijos de Isaí vinieron al profeta y Samuel vio a Eliab y dijo: este debe de ser el escogido, porque Eliab tenía apariencia de rey. Pero el Señor le dijo: este no es. Samuel ese día aprendió que Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón. Entonces Samuel le dijo a Isaí: ¿son todos tus hijos? Y él dijo: a la verdad no, aún falta el menor de ellos, que se encuentra en este momento apacentando las ovejas. Y Samuel dijo: pues mándalo traer,
porque no nos sentaremos a la mesa hasta que Él venga aquí. Aparentemente el padre de David no creyó que David fuera el que Dios escogería, pero esto también nos da una enseñanza, que generalmente los que son rechazados por los hombres son los que Dios ha escogido. Dice la Biblia que a lo vil y a lo menospreciado de este mundo es lo que escoge Dios para avergonzar a los sabios. La Biblia dice que David era de hermoso parecer, pelirrojo y de ojos hermosos, bien parecido el chico. Se cree que David tenía alrededor de 15 años cuando fue ungido por Dios, pero pasarían años para que él tomara el trono de Israel. El ser ungido por Dios es una obra que solo Dios hace, antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera y pagara el precio por todos los que creen en Él. La unción de Dios solo venía sobre profetas y reyes, y solo venía cuando tenían que dirigir al pueblo de Dios hacia el plan que Dios ya había formado para ellos. Pero hoy, gracias a nuestro hermoso Señor Jesucristo, ahora todos los creyentes podemos tener el Espíritu Santo, ya no solo sobre nosotros, como en el Antiguo Testamento, sino ahora dentro de nosotros para que Él dirija nuestra vida. Y cuando nosotros le cedamos el control de nuestra vida, Él hará proezas. A temprana edad David aprendió la importancia de obedecer a Dios, razón por la cual Dios lo eligió y pudo obrar a través de él y desarrollarle como el gobernante que Israel necesitaba. El Espíritu Santo viene a una persona con el propósito de desarrollarlo y capacitarlo para la obra específica que el Señor quiere hacer en su pueblo. El Señor quería que David se convirtiera en un rey piadoso para Israel. Hoy nosotros como creyentes gozamos del privilegio de tenerlo como nuestro maestro, consejero, abogado, guía para nuestra vida con Cristo. Esto lo confirman las Escrituras en Efesios capítulo 1 versículo 13 y 14 y Efesios capítulo 4 versículo 30. Ahí nos explica cómo el Señor envía al Espíritu Santo y para qué nos lo envía, para qué lo tenemos nosotros. Después de que David fue ungido por el profeta, él se regresó a su trabajo de apacentar las ovejas de su padre. Esto revela su carácter de obediencia a Dios, cero ambición por el poder y el reinado. David sabía que había sido ungido para ser rey de Israel, pero estuvo dispuesto a hacer lo que el Señor quisiera, que él pusiera el tiempo y el cargo para lo que lo había ungido. Y por su fe puesta en el Señor, Dios lo llenó poderosamente. Y así como un día Dios llevó a Moisés, a José y a otros grandes hombres de fe levantados por Dios, así un día Dios llevó también a David a trabajar para el rey Saúl antes de que fuera reconocido como el sucesor de Saúl en el trono. Sucedió que cuando Saúl mostró su verdadera naturaleza, el Espíritu Santo se apartó de él y entonces dio lugar a que un espíritu malo viniera y lo atormentara. Esto nos enseña que la rebelión es muy grave y al igual que todo pecado abre la puerta y da lugar a espíritus inmundos que molestan a las personas con enfermedad, con dolor y con miseria. Es importante decir que este tipo de males no siempre es por pecados propios, porque en este mundo caído de la gracia de Dios, todos pueden tener ese tipo de situaciones. Por eso Dios siempre tendrá en su palabra la solución para cada problema. La Biblia dice, buscadme y vivirán. Si buscamos a Dios de corazón cada día, no solamente sabremos su voluntad inmediata,
sino que también tendremos su protección infinita. Esto es lo que se llama comunión. La comunión es ponerse de acuerdo con Dios. La Biblia dice, ¿andarán dos juntos sin estar puestos de acuerdo? Todo el reino se había enterado de la desobediencia de Saúl y que el Espíritu Santo ya no andaba con él. Y sus sirvientes se daban cuenta que el espíritu malo lo atormentaba por las noches. Entonces le sugirieron a Saúl que llamara a un joven llamado David, que sabía tocar muy bien el arpa y que Dios estaba con él. Así fue como David comenzó a ser reconocido por el pueblo de que el Espíritu Santo estaba con él. Este fue uno de los primeros encontronazos de David con Satanás, porque Saúl, cuando veía a David, lo quería matar. Aparentemente, después del combate de David con Goliat, fue que Saúl envió a pedir a Isaí que lo comisionara a David a acercarse a trabajar con él. Aquí podemos aprender que la música que ha sido creada especialmente para Dios en alabanza y adoración puede ser un instrumento poderoso de sanidad, de liberación para los que están siendo afligidos por el diablo. Y yo agregaría que Dios levanta y unge a ministros especialmente para el ministerio de alabanza y adoración. Y el canto o la música de los ungidos por Jehová son los que sirven para este propósito de sanar, liberar o limpiar, espiritualmente hablando. Cantantes y músicos hay muchos, y muy buenos, cantan muy bien, pero levantados por los hombres. Pero los ungidos de Jehová, aunque no tengan una voz tan privilegiada, son los instrumentos que Dios usa para bendecir a todos los creyentes. Ahora vemos a David con Goliat. Llegó el día en que los filisteos se levantan de nuevo contra el pueblo de Israel, y esta vez traían a un gigante soldado para amedrentar al rey Saúl y a su ejército. La Biblia nos enseña que la guerra contra los filisteos fue fuerte durante todo el reinado de Saúl, el cual reinó por 40 años. Los filisteos para el pueblo de Israel eran un pueblo interno, que es peor que un enemigo externo. Por ejemplo, los enemigos dentro de tu país te pueden dar golpe de estado. Los enemigos dentro de una ciudad pueden empobrecerla o hacer un desgaste a la policía. Y los enemigos dentro de una familia pueden dividirla y causar mucho daño a la familia. Hace unos días vi una reflexión que decía, ¿qué es más peligroso, un pastor con las ovejas dentro de su granja o el lobo fuera de la granja? Y alguien contestó, es más peligroso el lobo, aunque está fuera de la granja, porque las ovejas no son peligrosas. Y la reflexión decía, no, son más peligrosas las ovejas que están dentro con el pastor, porque saben todo de él, y si se les propone, pueden llegar a destruirlo. De la misma forma, debemos dejar que Dios nos muestre todas nuestras debilidades y defectos, porque nosotros podríamos ser también nuestro peor enemigo, si no aprendemos a rendir todas las áreas de nuestra vida al Señor. De eso se trata la cruz de Cristo. El Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pablo lo dijo así, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, y todo lo que vivo en este cuerpo físico lo vivo en la fe, que es creyendo en Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual me amó y dio su vida por mí. Yo un día reflexioné diciendo, Dios, si Dios me ha dado todo, Él dio la vida por mí, lo menos que yo debo de hacer es poner también mi vida por Jesús. Ese es el significado de la vida cristiana, que ya no vivimos para nuestros deseos,
para nuestras conveniencias ni para nuestros caprichos. Ahora vivimos para Dios. Aquí en este punto mucha gente se confunde pensando en que si ya no vivimos para nosotros, pues que ahora vivamos para ellos. Y esto está totalmente equivocado. Incluso hay gente que se enoja porque no le servimos. Pero el vivir para Dios no solo es hacer obras para todos, sino primeramente buscar la voluntad de Dios, hacer lo que Él quiere y no lo que otras personas quieran. Por eso la cruz de Cristo nunca debe de ser eliminada de nuestra memoria ni puesta a un lado, sino que la cruz de Cristo va delante de nosotros para nunca olvidar de dónde nos sacó el Señor y cuán agradecidos estamos por lo que Él hizo. Él pagó el precio por todos nosotros, por todos nuestros pecados. A esto se refiere Pablo cuando dice que puestos los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Ninguna atracción del mundo debe de ser más fuerte que el amor y el querer obedecer a Dios por encima de todo. Por eso, aunque a veces no nos gusten los procesos por donde Dios permite que pasemos, son necesarios para pulir toda aspereza del corazón que haya quedado por el pecado y que Jesús ha limpiado. ¿Quién era Goliat? Primera de Samuel capítulo 17 versículo 4 dice que un varón del campamento de los filisteos salía y se paraba todos los días a vociferar maldiciones en contra de Dios y del pueblo. Este hombre se llamaba Goliat. Dicen que tenía la estatura de 2 metros 75 centímetros de alto. Y el rey Saúl una vez más deja que su fe fuera eclipsada por su temor a los hombres. Esto nos enseña que si no estamos en comunión con Dios, nada podrá impedir que el temor nos destruya, tanto espiritual como físicamente. El apóstol Pablo nos muestra en la carta a los Romanos capítulo 6, versículo 3 al 5, cómo vencer cualquier impedimento. También en Romanos 7, todo el capítulo 7 y Gálatas todo el capítulo 5, estos capítulos nos enseñan cómo andar en fe y no en la carne. Goliat era de temerse, no tanto por su estatura, sino por su agresividad. Era un diestro guerrero que sabía cómo amedrentar a sus combatientes. Goliat en la Biblia representa a Satanás, que más que nada es un bravucón, que diario intenta amedrentar a las personas para robar, matar y destruir primero nuestra fe y luego nuestras ilusiones y acciones que pudieran darnos seguridad en Cristo para tener éxito en la vida. Pero quien entiende verdaderamente la cruz de Cristo sabe que la batalla Jesucristo ya la ganó. La batalla ya fue ganada por nuestro Señor y que solo basta enfocar nuestra fe en Cristo, clamar a Él en oración y todo lo que pidamos con fe, Él lo hará por y para nosotros. Porque Dios es fiel a su palabra y Él nos dijo, todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. La Biblia dice que Saúl y todo el ejército de Israel estaban amedrentados, pero Isaí, el padre de David, lo envió para ver cómo estaban sus hermanos. Y David, en cuanto entró al campamento y escuchó el bravucón gigante, aquí viene un versículo que para mí me encanta. Es el 1 de Samuel 17, 26, porque dijo David, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Aquí vemos a David valiente y leal, porque amaba a Dios más que a sí mismo. El Salmo 27 y Jeremías 9:24 nos da la clave para el éxito en nuestras batallas. Pero Saúl le dijo a David, calla,
y los hermanos también lo callaron. David pregunta, ¿qué ganancia tendrá el que derrote al gigante? Saúl había ofrecido a quien derrotara a Goliat darle en casamiento a su hija y mucha riqueza, además de exonerar de pagar impuestos a él y a toda su familia, puesto que ahora emparentarían con el rey. Esto llamó la atención a David, puesto que él ya había trabajado para Saúl en su palacio siendo más joven, y tal vez había visto a su hija y le había agradado. Saúl le reitera a David que no podrás ir tú contra el filisteo, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Saúl estaba acostumbrado a ver las cosas desde su punto de vista carnal y lógico. Se le había olvidado que la fe es tener la certeza de lo que se espera. Lo mejor es confiar en Dios. Y esto quiere decir ver más allá de nuestras limitaciones hasta ver lo que Dios ve. David, en cambio, procedió confiado, activo en su fe, antes de activar su voluntad y antes de iniciar su marcha hacia el valle a derrotar a Goliat. David se llenó de fe recordando las veces que Dios lo había ayudado y rescatado. Entonces Saúl, al ver la determinación de David, accede a que vaya a luchar contra el gigante, pero le ofrece su armadura. La armadura de Saúl, espiritualmente hablando, demuestra la incredulidad. Tanto el escudo como la espada y los demás aditamentos eran pesadísimos que impedirían a David moverse con libertad. Entonces David explicó a Saúl lo imposible que sería para él salir con todo este armamento. David no se jactó al recordar sus victorias pasadas, sino más bien con profundo gozo y agradecimiento recordó cuán fiel había sido Dios. Esto fue el secreto de David, a lo que podemos también aprender nosotros, que antes de ganar cualquier batalla, debemos de reconocer y recordar que Dios va con nosotros y que Él es quien nos dará la victoria. Hoy la cruz siempre debe de ser el centro de nuestra fe, y así andaremos en el Espíritu. Cuando tratamos de vencer los problemas nosotros mismos, conforme a las leyes, o así estamos en nuestra propia fuerza de voluntad. Si tratamos de actuar conforme a la ley, ya sea la ley de Dios o a las leyes de este mundo, estamos haciéndolo en nuestras fuerzas. Por eso tenemos que mirar a la cruz, porque la cruz recordamos el sacrificio que el Señor hizo y la victoria que Él ya nos dio. David nos enseña cómo Él no luchó en sus fuerzas, sino en coordinación con el Espíritu Santo. Y por eso Dios en David derrotó al gigante. David puso sus habilidades y Dios usó su puntería y la fuerza del Espíritu Santo para matar a Goliat. De la misma forma, Jesucristo bendito dio su cuerpo de carne para destruir el pecado y destruir el poder del pecado que nos llevaba presos a la condenación y muerte eterna. Ahora en el poder del Espíritu de Dios nos está santificando. La fe de Dios nunca retrocede, en nosotros más bien toma fuerza. Cuando nos alineamos a Dios y nos alineamos con Dios para destruir al pecado. La historia de David y Goliat nos enseña que un cristiano nunca debe de permitir que el pecado o las circunstancias de pecado tomen el control de su vida. Por ejemplo, el dinero. El dinero para un cristiano debe de saber que no es una herramienta de este mundo para conseguir cosas, pero que el dinero se debe de tener en la cartera y no en el corazón. Conclusión. Así derrotó David a Goliat con una honda y una piedra lisa como arma. Luego tomó la espada del mismo Goliat y le cortó la cabeza. Esto nos enseña que Dios le dio a David la misma arma con que Goliat quiso matarlo
para que lo destruyera. El Señor puede usar cualquier obstáculo o situación para transformarlo a nuestro favor si nos disponemos a confiar plenamente en Él. David no vio a Goliat como un simple enemigo de su pueblo. David lo vio como lo que realmente era Goliat, un enemigo de Dios en potencia. David siempre pensó que Goliat para Dios no era nada y que Dios podría fácilmente ganar la batalla. Esa certeza lo hizo actuar conforme a su fe. Tal vez cientos de soldados estaban mejor preparados y entrenados para enfrentar a Goliat, pero ellos se habían quedado paralizados con las amenazas y llenos de temor y ansiedad. David, sin embargo, no se dejó afectar por eso, ni tampoco por lo que sus autoridades o su propia familia pensaran. David se enfocó únicamente en Dios, en el poder de Dios y no en su fuerza. La única diferencia entre la derrota y la victoria es el enfoque. Con Dios haremos proezas. Sin Dios estamos derribados desde antes de ir a la batalla. David accionó decididamente y su arma contra Goliat y aquella piedrecilla, Dios la direccionó e hizo que sucediera lo que nunca nadie había podido hacer: destruir a Goliat. Esto nos muestra lo que puede hacer la fe puesta en acción. La fe es la pequeña piedrecilla que Dios pone en nuestra boca para que con su palabra derrotemos a los gigantes que nos quieran perjudicar. Oremos. Gracias, Padre, porque tú no nos has dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pues no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, porque el temor lleva en sí castigo, porque el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Padre, ayúdanos a poner nuestra confianza únicamente en ti, que eres el autor y consumador de nuestra fe, el único que nos ha dado la salvación, de manera que podamos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Saldré victorioso o victoriosa de todas mis batallas, porque ahora sé que Dios pelea por mí. En el nombre de Jesús. Amén. Y si has llegado hasta aquí y tú nunca le has entregado tu vida a Jesucristo y te gustaría entregarles tu vida hoy, repite conmigo esta oración sencilla. Dile así: Señor, en este momento te abro mi corazón para que tú entres. Por favor, perdona mis pecados y dame la vida eterna contigo. Creo que al rendir mi corazón a Jesucristo, tu Hijo, yo nazco de nuevo y tengo la oportunidad de ser una nueva persona. Y que el día que yo muera, iré a vivir contigo, porque así lo dice tu Evangelio. Que si creyere en mi corazón y te confesare con mi boca, tú me salvarías. Sí creo, Señor. Y de hoy en adelante soy tu hija o tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, chicos, pues esto ha sido todo por hoy. Me pasé un poquito del tiempo, pero realmente creí conveniente este estudio porque está muy interesante y podemos aprender mucho de él. Espero que los siguientes estudios también les agraden, porque la verdad que sí trae mucho mensaje para poder nosotros pasar nuestras pruebas o nuestras batallas en la vida. Que Dios los bendiga, que la pasen muy bien con su familia, que tengan un hermoso año nuevo y si Dios quiere, pues nos volveremos a ver por este medio para el siguiente capítulo de la vida de David. Hasta luego.